están entre lo inerte y lo que está vivo. Y entonces, en realidad, en los años 50 ocurrió un silogismo muy raro, porque la gente dijo, bueno, algunos virus tienen moléculas de RNA como genomas, como los virus se pueden cristalizar y son muy sencillos, están en la frontera entre lo vivo y lo muerto, por lo tanto, los genomas de RNA son más antiguos que el DNA. Conclusión correcta a partir de premisas equivocadas. Pero a partir de los años 50, muchos bioquímicos, muchos biólogos celulares aceptaron la idea de que el RNA había venido antes que el DNA, que era más primitivo en esos términos, más primitivos que el DNA. Pero en los años 50 también ocurrió algo absolutamente fascinante. Miren, esta gráfica es moderna, pero no importa porque ejemplifica lo que se dieron cuenta Belozersky en la Unión Soviética y Brachet en Bélgica. Si yo tomo una célula y veo su peso seco, la mayor parte en este diagrama Camembert son proteínas. Una rebanada sustancial es de material estructural, las proteínas, cofactores, bueno, que no son estructurales, etc. Y otra rebanada corresponde a los ácidos nucleicos. Pero se dan ustedes cuenta que la rebanadita de DNA es bastante pequeña. Hay sobre todo RNA. Bueno, Belozersky trabajaba con bacterias y se dio cuenta que cuando una colonia de bacterias está creciendo, se acumula mucho RNA y que el DNA siempre iba a la saga. Y entonces, con una intuición biológica brutal, Belozersky dijo, esto implica que el RNA es más antiguo porque los pasos más evidentes en el metabolismo tienen que ser más antiguos que los que aparecen después, que lo que se expresa después. Y Brachet, que había comenzado su carrera como embriólogo, se dio cuenta que cuando se está desarrollando un cigoto, empieza a acumularse mucho RNA, y llegó a la conclusión que el RNA era central en las fases iniciales del desarrollo ontológico es en filosofía, ontogénico de los animales. Y entonces, de manera independiente, llegaron a la conclusión que la abundancia de RNA en las células era un indicador de su antigüedad respecto al DNA. En esta época, Brachet era del Partido Comunista Belga. Tuvo el buen tino de dejarlo después, pero como era del Partido Comunista Belga, podía ir a la Unión Soviética y estuvo trabajando, nunca publicaron nada juntos, pero estuvo discutiendo mucho con Belozersky. Y llegaron a la conclusión de manera independiente que el RNA, que era muy conspicuo en los procesos biológicos, había antecedido al DNA. Esta fotografía, esta imagen así tal cual, la enseñé hace unos cuantos meses en un simposio que hubo en Moscú en homenaje a Opary, en la Academia de Ciencias de Rusia, y al final de la charla se acercó una señora muy cortés, muy fina, muy correcta, que hablaba cero español, muy mal inglés, mi ruso es pésimo, de veras, medio puedo leerlo, pero con muchas dificultades, pero su esposo hablaba un español espléndido. Y la señora me preguntó de dónde sacó esta foto, no había salido esta foto. Le dije, de la red, la bajaron los estudiantes de mi laboratorio para mí muy gentilmente. Dijo, es que él era mi papá y él era mi hermanito. Y me enseñó unas fotos espléndidas de Belozersky con Opary. Y entonces entendí por qué Belozersky tenía esa intuición tan clara sobre la importancia biológica del RNA, porque se había formado bioquímicamente al lado de alguien que veía los procesos bioquímicos en términos evolutivos, claramente. Entonces, se dan ustedes cuenta que en los años 50 había ya algunos con una enorme intuición que se daban cuenta que la abundancia, la expresión primera, la ubicuidad es un indicador de la antigüedad si la vemos en procesos bioquímicos. Y luego, mientras esto estaba pasando en los años 50 en la Unión Soviética y sobre todo en Europa en general, en Estados Unidos se dio un fenómeno igualmente fascinante. Miren, Handler, que fue un bioquímico extraordinario, fue presidente de la National Academy of Sciences, fue uno de los grandes bioquímicos del siglo XX, Eakin, que era un profesor, trabajaba en química de proteínas en Austin, en Texas,
Leslie Orgel, que era un químico extraordinario que entró a la Royal Society cuando tenía 28 años por sus trabajos sobre equilibrio químico, y a quien Watson describe, fue la tercera persona que vio el modelo de la doble hélice, y Watson en la doble hélice, en el libro, lo describe como un químico brillante que se dedicaba a temas inútiles como el origen de la vida, y White, un bioquímico estadounidense muy preocupado por la evolución, se pusieron a ver las coenzimas y se dieron cuenta de algo que todos hemos visto, pero que ellos supieron interpretar adecuadamente. Ninguna enzima, o muy pocas enzimas, tienen actividad catalítica, lo sabemos todos, sin coenzimas. Y buena parte de las coenzimas se dan ustedes cuenta que son derivados de ribonucleótidos. Y entonces, de manera totalmente independiente, estos 4 autores propusieron que probablemente la subunidad ribonucleótida de muchas coenzimas era un indicador de que en el pasado los procesos bioquímicos habían estado catalizados por ribonucleótidos o por RNA, que fue una conclusión absolutamente deslumbrante, que se dan cuenta que era ver lo que todos aprendemos, pero verlos con unos ojos evolutivos. Cuando los médicos nos dicen, tómense sus vitaminas, y lo digo por todas las batitas blancas que se ven allí, cuando los médicos nos dicen, tómense sus vitaminas, o la mamá dice, tómate el caldito que ahí está la sustancia, lo que están diciendo es, tómate las vitaminas, tómate las coenzimas, sin las cuales las proteínas, muchas de ellas no tienen actividad catalítica, pero muchas de esas coenzimas son, se dan cuenta, derivados de ribonucleótidos, una ubicuidad que es muy peculiar. Entonces, fíjense, el RNA puede ser un material genético, el RNA es muy abundante en procesos biológicos, en células, en crecimiento, en desarrollo, muchas de las coenzimas sin las cuales no tengo catálisis biológica son en realidad derivados de ribonucleótidos. Y esto en realidad nos ha llevado a un grupo de personas, específicamente a una amiga muy querida, Arlet López Trujillo, que está muy preocupada por la enseñanza de la bioquímica en México, y a mí a pensar que debemos recuperar el término de bioquímica evolutiva. Esta gente hasta los años 60 fue formada muy sólidamente en bioquímica, pero cuando irrumpe la biología molecular, los ácidos nucleicos desplazaron a los viejos bioquímicos que estaban comenzando a desarrollar la bioquímica evolutiva. Y yo creo que muy firmemente que es una tradición intelectual que debemos aprender, porque cuando uno aprende bioquímica, aprende una cantidad de datos y de fórmulas que no es fácil memorizar. Yo reprobé bioquímica 3 veces, la pasé en un examen extraordinario presentado por segunda ocasión, pero en realidad, y la pasé de milagro, la pasé con Ana María López Colomé. Ya no me hace sentir tan mal. Misericordia de mí, no por otra cosa, ¿no? Pero cuando uno ve lo que hacían Eagui, lo que hacían Handler, lo que hacía Leslie Orgel, lo que hizo, lo que sigue haciendo White, se da uno cuenta que tuvieron una visión evolutiva de los procesos biológicos. Y en ese proceso biológico se fueron hacia la bioquímica y se dieron cuenta lo conspicuo que es el RNA y lo conspicuo que son los ribonucleótidos. Bien, entonces uno puede decir que a partir de los años 50 la gente, el camino hacia el mundo del RNA fue facilitado porque la idea de que los genomas primitivos eran de RNA había aceptado por Haldane, por John Bernal, por Pidio, Pari, Peloselsky, Lichtman, etc. La gente, algunos como White, Eagui, Orgel, Handler, se dieron cuenta que las coenzimas que son derivados de ribonucleótidos pueden ser vestigios de un metabolismo ancestral, y sobre todo en los años 60, en la segunda mitad de los años 60, gentes como Smithis, como Crick y como Orgel se percataron que el RNA puede tomar estructuras terciarias extraordinariamente complejas. Y otra vez, con una intuición biológica enorme, se asoman al proceso de síntesis de proteínas. ¿Y qué es lo que ven? Uno no ve DNA. Para síntesis de proteínas no necesito DNA. Para síntesis de proteínas lo que necesito es RNA mensajero, aminoácidos, RNAs de transferencias, que aquí están extraordinariamente esquematizados, pero que saben ustedes que tiene esa estructura terciaria tan exquisita, y el RNA ribosomal, que en realidad es una de las partículas que tenemos en la biología que mayor información filogenética encierra y que es de un refinamiento, de una sofisticación estructural absolutamente enorme. Y entonces, de forma independiente, absolutamente
absolutamente de forma independiente, basándose en estos datos. Primero Alex Bridge en 1962, luego Woese en 1967 y luego Crick y Orgel en 1968, independientemente propusieron la idea de que el RNA, puesto que adoptaba estas conformaciones tan complejas espacialmente, podía tener actividad catalítica. Y propusieron que en el pasado lo que había habido eran moléculas de RNA que se replicaban gracias a que catalizaban para RNA catalítico que estaba permitiendo la replicación del RNA. Es decir, hicieron algo que en biología es rarísimo. Hicieron una predicción muy específica de que el RNA podía ser catalítico. Hay aquí varias preguntas que surgen. En primer lugar, ¿por qué lo desarrollaron de manera independiente? Yo me he puesto a ver un poco la historia del asunto y en ese momento la biología molecular no era una industria donde se publicaran artículos como los de genómica ahora, donde hay 170 autores que no se conocen entre sí. Eran grupos muy pequeños, había interacciones muy directas, la correspondencia de estos tres, de Woese, algunas cartas, está almacenada, está disponible en los archivos de la Universidad de California en San Diego, y uno ve los pleitos, los debates, las amistades, los intercambios, los afectos que circulaban entre gente que estaba compartiendo las ideas con una enorme libertad. En segundo lugar, tenían una intuición biológica enorme. En tercer lugar, la pregunta es, ¿y por qué no se descubrió antes el RNA catalítico? Y la respuesta es muy sencilla, porque todos habíamos sido educados con la idea de que la catálisis biológica depende de las proteínas y no depende de los ácidos nucleicos. Había una separación de funciones tan estrictas que cuando en una ocasión yo tuve que dar un seminario en Cuernavaca, acababa de regresar de Houston, había visto, estaba en el laboratorio de Joan Oro haciendo unos experimentos, me tocó ver ahí directo el impacto que tuvo el descubrimiento de la actividad catalítica del RNA. Vine a México, di un seminario en Cuernavaca y una persona que no voy a decir su nombre, pero que era muy arrogante, que tenía un puesto muy importante y que tenía una esposa muy guapa, cuando hablé yo de que el RNA catalítico, cuando terminé se paró y dijo, se nota que tú no sabes nada de biología molecular, porque todos sabemos que el RNA no puede ser catalítico. Bueno, este amigo ya no tiene ese puesto importante, ya perdió a la esposa que era muy guapa, lo dejó por otro, y el RNA es catalítico. Día con día presentamos más evidencias de esto. Pero en realidad lo que fue fascinante fue platicar con Leslie Orgel y con Francis Crick sobre por qué no siguieron buscando actividad catalítica en RNA. Tuve mucha suerte de ser muy amigo de Leslie Orgel, publicamos algunos artículos juntos, y el mejor amigo de Leslie era Francis Crick, y Leslie, con mucha generosidad, cada vez que iba yo a La Joya, organizaba una cena, una comida, y siempre me sentaba al lado de Crick, y una vez que Crick comenzaba a hablar era imposible pararlo, pero una vez sí me atreví a preguntar, nunca me atreví a preguntarle nada sobre la doble hélice, porque todo el mundo sabe que había una serie de tensiones allí que era descortés remover, pero una vez sí se me ocurrió preguntar, ¿y por qué no siguieron buscaron actividad catalítica en el RNA? Y las respuestas se las quiero compartir, lo he publicado por allí, porque Leslie me dijo, yo nunca pensé que todavía hubiera actividad catalítica en el RNA. De haberlo sabido, hubiera cambiado mi línea de investigación en esa dirección. Pero una realidad es que difícilmente hubiera tenido apoyo institucional cuando el dogma vigente era que la catálisis es en las proteínas. Y la respuesta todavía mejor fue de Crick, típicamente de Crick, que dijo, ya se me había olvidado que lo había propuesto. Ya se le había olvidado que lo había propuesto, pero en realidad se dan cuenta que la predicción tuvo un poder enorme. Bueno, ¿cuál es la situación actual? Esta tabla la preparó un alumno, un amigo muy brillante que está en el laboratorio, Ricardo Hernández Morales, junto con Arturo Becerra y junto con, yo mismo, y eso lo acabamos de enviar el artículo a publicar. Y aquí lo que hizo Ricardo, que es básicamente el que está atrás de esta tabla, fue, miren,
aquí en esta columna ven ustedes las clases de enzimas siguiendo la Unión Bioquímica Internacional. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la Enzyme Commission 1, Enzyme Commission 2, Enzyme Commission 3, etcétera, ¿no? Oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. Y en esta segunda columna ven ustedes ejemplo de las enzimas que tienen esta actividad. Las deshidrogenasas es una oxidorreductasa típico, las esterasas es una hidrolasa típica, las epimerasas es una isomerasa típica, las ligasas, bueno, las S-ligasas, N-ligasas, etc. Pero luego Ricardo puso en esta tercera columna los casos de actividad catalítica del RNA. Y se dan ustedes cuenta que todas las categorías de reacciones enzimáticas están presentes en las ribosimas. No tenemos ninguna duda de que si queremos comprender la catálisis biológica, tenemos que entender el papel del RNA en los procesos biológicos. De eso no tenemos ninguna duda. Y ciertamente la hipótesis del mundo del RNA es extraordinariamente apoyada por el hecho de que tenemos ribosimas, RNA catalítico, que replican otras moléculas de RNA. Tenemos el ribosoma, el ribosoma es una ribosima. Si se lo aprenden como mantra, ya van a entender lo que es en realidad la síntesis de proteínas. En el centro del ribosoma lo único que tenemos es RNA, en el sitio de la peptidotransferasa no hay proteínas, y finalmente tenemos ribosimas pequeñitas como esta de 100, 200 ribonucleótidos que pueden estar catalizando reacciones bioquímicas. Entonces el RNA puede replicar otros RNAs, es crítico para la síntesis de proteínas y está funcionando como un catalizador biológico en reacciones metabólicas. Y en realidad el mejor ejemplo de esa actividad catalítica del RNA lo tenemos en el ribosoma. Si ustedes se fijan, aquí están las dos subunidades del ribosoma. La subunidad azul, sabemos, la pequeña es la descodificante o decodificadora, no he sabido cómo se dice. La subunidad grande es la catalítica. Aquí tenemos el sitio de peptidiltransferasa. Y se dan ustedes cuenta que las proteínas ribosomales que están marcadas en este color púrpura, moradito, en fin, son todas las proteínas que están en la superficie del ribosoma. Hay una literatura desarrolladísima, extensísima, exhaustiva, que demuestra que puede hacer experimentos de knockout para quitar las proteínas ribosomales y el ribosoma sigue funcionando. ¿Por qué? Porque lo catalítico es el RNA. Ese es el mejor ejemplo que me indica que la síntesis de proteínas seguramente surgió en un mundo de RNA, que los primeros péptidos se formaron en un mundo de RNA. Entonces déjenme mostrarles unas conclusiones que creo que son importantes. Miren, en primer lugar, si nos fijamos, las ribosimas naturales, no las que sintetizo en el laboratorio, no las que selecciono con experimentos CELEX, ¿no? Escojo yo, obligo a una población de ribosimas o de RNA a desarrollar actividades catalíticas, pero las ribosimas naturales están sobre todo involucradas en el procesamiento del RNA y en la síntesis de proteínas. El ribosoma es una ribosima como un ejemplo. Las propiedades estructurales del ribosoma estructurales y catalíticas, sugieren que la síntesis de proteínas surgió en un mundo de RNA, es decir, que los primeros catalizadores fueron ribosimas y no proteínas. Y esto implica que el origen de la vida ya no es sinónimo al origen del código genético. Y esto es un golpe enorme para todos aquellos que durante años se dedicaron a hacer una especie de numerología pitagórica, donde decían, a ver, son 3 codones por un aminoácido, ¿qué tal si son 4? O sea, es pura numerología, porque lo que esto me está diciendo es, ya eso no implica el origen de la vida. Si quiero entender el origen de las proteínas, lo que tengo que hacer es ponerme a estudiar las propiedades catalíticas del RNA. Y finalmente, y esto es importante, puesto que la replicación del DNA está catalizado estrictamente por proteínas, el DNA es un producto de la evolución cuando ya había proteínas, pero las proteínas surgieron en un mundo de RNA. Entonces, claramente le empezamos a dar sentido a una serie de rasgos de propiedades que están ahí más o menos sueltas. Pero el RNA tiene otras sorpresas que son fascinantes. Miren, ustedes saben que tengo muchas maneras de regular la expresión de los genes, pero una que es extraordinariamente interesante es el hecho que existen los riboswitches.
Los riboswitches son un descubrimiento relativamente reciente que demuestran que si un RNA mensajero reconoce a un metabolito que es producto de un conjunto de enzimas o de una enzima que esté codificada por el RNA mensajero, interaccionan con el riboswitch y solito se apaga el RNA mensajero. ¿Qué quiere decir? Que toma una conformación tal que ya no puede ser leído y aquí tengo que el RNA se está regulando a sí mismo. Esto es absolutamente extraordinario si se ponen a verlo, pero si nos fijamos en las propiedades del RNA, en realidad lo que era visto como una molécula secundaria es absolutamente central. El RNA, todos lo sabemos, se forma a partir de la polimerización de ribonucleótidos. Los ribonucleótidos son el resultado de la síntesis a partir de unos cuantos precursores, ribosa fosfato, unos cuantos aminoácidos, dióxido de carbono, amoníaco, una serie de pasos enzimáticos absolutamente universales, es decir, son muy antiguos, probablemente antes de que surgiera el DNA. Tengo ribonucleótidos, los ribonucleótidos se polimerizan para darme RNA y puedo tener RNAs codificantes como los RNA mensajeros, los RNA de los virus, puedo tener RNA reguladores, los piwi, los argonautas, etcétera. Puedo tener RNA grandes, no codificantes como el RNA ribosomal, el RNA de transferencia, los primers y desde luego tengo la bioquímica, me lo está diciendo otra vez. Si quiero tener DNA necesito desoxirribonucleótidos, si voy a tener desoxirribonucleótidos necesito ribonucleótidos. No hay ninguna otra manera de tener los componentes del DNA. La bioquímica me está diciendo que primero aparecieron los ribonucleótidos y luego aparecieron los desoxirribonucleótidos, claramente. Bueno, algo que estamos haciendo en mi laboratorio es fijarnos en este otro extremo, los derivados de ribonucleótidos, porque son absolutamente fascinantes. Y muy rápidamente les voy a recordar lo que son las coenzimas, que ya vimos, lo que son las alarmonas y lo que es el caso de la histidina como ribonucleótidos modificados. Ya mencioné el caso de los ribonucleótidos, nada más lo menciono por justicia, perdón, de las coenzimas. Las coenzimas son ribonucleótidos modificados. Si yo tengo ribonucleótidos que interaccionan con una serie de proteínas adicionales, pues, de componentes adicionales, puedo tener las coenzimas sin ninguna dificultad. Pero vamos a fijarnos en las alarmonas, que es una molécula de la cual en general nunca se habla, excepto el AMP cíclico. Todos ustedes saben que si las células están en condiciones de estrés, el AMP cíclico es un mensajero intra y extracelular que corta, para, suspende una serie de procesos metabólicos y que en el caso de las bacterias, por ejemplo, induce las reacciones de quórum. Ocurre también en algunos eucariontes unicelulares, como en Dictyostelium, por ejemplo, que cuando se exuda el AMP cíclico, inmediatamente se empieza a formar el cuerpo fructificante y eso que se parece a un hongo, pero en realidad no lo es. Pero además del AMP cíclico, hay muchas otras moléculas que son alarmonas, la guanosina, la adenosina, la adenina fosfato, adenina, el ZTP, que se dan ustedes cuenta que es casi una adenina, el AICA, que es un intermediario en la biosíntesis de las purinas, el PPGPP, etc. Y hace algunos años, de repente nos dimos cuenta, Arturo Becerra, Luis Delalle y yo mismo, que si nos fijamos, ninguna alarmona es hecha de desoxirribonucleótidos. Todas las alarmonas son de ribonucleótidos, pero además les podría yo mostrar, lo van a deducir sin ninguna dificultad, como cualquiera de estas moléculas puede formarse en reacciones catalizadas por ribosimas. Todo lo que sé de las ribosimas me implica que puedo formar estas moléculas sin ninguna dificultad. Y me está diciendo que por lo tanto las alarmonas, que son